Buenas, buenas. Antes de comenzar quería hacer un comentario sobre el encuentro de la vez pasada, porque aparentemente, la verdad yo no lo volví a repasar, pero en algún momento se dio a entender que nadie había trabajado el término de inmicción, ¿no? Y quería aclarar públicamente que Alfredo obviamente trabajó ese término, es más, gracias a él o por la investigación de él que a mí se me ocurrió trabajar en micción. También Juan José Scorcelli, creo que es de Apola, Bogotá, también trabajó, y hay otros textos y trabajos sobre inmicción en la red, ¿no? Lo que a mí me pareció que había querido decir es que esta relación entre que lo novedoso era esta relación entre inmicción, sí. Me figura como en YouTube figura como Apola Bogotá. Ok, bueno. ¿Cuándo? ¿Paraguay? Ok. Era la relación entre inmicción y el concepto de condensación o concentración freudiano. Me pareció que esa era la novedad y que no se había trabajado. Si alguien vio o lo escuchó, trabajó en algún lado, me avisan, así también lo puedo mencionar. Así que quería comentar eso. Ahora sí paso al trabajo de hoy. En varios puntos de su enseñanza, Lacan nos advierte del engaño al que nos conduce la gramática clásica, lo que nos enseña en el colegio. Por ejemplo, en Seminario 3, clase 22, dice: la susodicha tercera persona no existe. Lo digo de paso para empezar a socavar algunos principios muy arraigados en ustedes por culpa de la enseñanza primaria de la gramática. No hay tercera persona. Benveniste lo demostró perfectamente. ¿Qué es lo que plantea Benveniste? ¿No? Benveniste, en su libro Problemas de Lingüística General, dice: se puede partir desde las definiciones que emplean los gramáticos árabes. Para ellos, la primera persona es el que habla, la segunda al que se dirige uno, pero la tercera es el que está ausente. Eliseo Verón, en su libro Apuntes, comenta esta frase y dice: en esta denominación está implicada una noción justa de relaciones entre las personas, justo sobre todo por revelar la disparidad entre la tercera persona y las dos primeras. Al contrario de lo que nuestra terminología haría creer, no son homogéneas. En las dos primeras personas hay a la vez una persona implicada y un discurso sobre esa persona. Yo designa al que habla e implica un enunciado sobre yo. Diciendo yo no puede hablar de mí. Tú es designado por yo, pero la tercera persona y sobre su legitimidad queda en tela de juicio. La tercera persona indica un enunciado sobre algo o alguien, mas no referido a una persona específica. Se trata de un ausente. La tercera persona es la no persona. Planteo esto de la gramática porque me parece importante, porque Lacan lo trabaja en varios lados, ¿no? Y es como que da a entender que el trabajo del psicoanalista se ve interferido por la gramática clásica, que estamos tan metidos en esa gramática que no podemos escuchar otra cosa. Por ejemplo, en la clase 24 del 27 de junio del mismo seminario dice: examinen bien el aspecto formal, gramatical de las cosas, al cual, por cierto, se reduce para ustedes cualquier especie de uso del significante. ¿Sí? Está diciendo que para ellos el significante no lo están entendiendo como lo entiende él, sino que se entiende de una forma gramatical clásica. A pesar suyo, le ponen significaciones. Si hay algo en lo que creen es en la gramática. Todo vuestro paso por la escuela se resume aproximadamente, en cuanto a ganancia intelectual, a haberles hecho creer en la gramática.
Esto es el seminario 3, clase 24, del 27 de junio. La anterior en la clase 22, del 13 de junio. Yo siempre pongo la fecha porque según las traducciones a veces cambian los números de clase. Si la cosa es menos evidente en nuestra lengua y si tenemos alguna resistencia para comprenderlo y admitirlo en los ejemplos que acabo de darles, solo se debe a los prejuicios de la gramática, que les impiden escuchar. Los prejuicios de la gramática les impiden escuchar. Los artificios del análisis gramatical y etimológico los fuerzan a poner ese tú en segunda persona del singular. Y un par de citas más, en el seminario 5, clase 3, la del 20 de noviembre, dice, a una noción del sujeto que se encarna en tal manera de pensar simplemente el yo, moi, que no es más que un retorno a lo que podríamos llamar las confusiones gramaticales sobre la cuestión del sujeto. La identificación del yo con un poder de síntesis es seguramente que ningún dato en la experiencia permite sostener. Y como última, de ese mismo seminario, la clase 4, 27 de noviembre, dice, de ella les he dado un ejemplo que expresamente toma en el nivel vulgar de esa experiencia que pueden sacarlos de los recuerdos a vuestros estudios secundarios, a saber, de vuestra gramática. O sea que insiste en varias partes, ¿no?, con esta cuestión de la gramática. Y entonces a mí se me ocurrió pensar, siguiendo a Pola, empezar en otra gramática, ¿no? Sin embargo, Lacan insiste en que lo que está en juego en un análisis lo está en función de una gramática. Lo dice por todos lados, ahora lo vamos a ver, ¿no? Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es porque tiene una gramática. ¿Pero cuál? Ya vimos que no es la gramática clásica. Encontramos en los textos referencias a esa otra gramática, a veces más directa, a veces menos, como Seminario 4, clase 18, del 8 de mayo. Dice así. Por si fuera necesario para fundamentar lo que confirmará completamente el desarrollo que luego haré de la función del significante, el propio Juan nos lo indica expresamente. Se trata de ir en esta dirección, en la de la coordinación del significante. Lacan nos dirige hacia la coordinación del significante. Acá claramente pueden pensar en sincronía, ¿no?, todas estas cuestiones, cómo el significante trabaja con otros. Tenemos, por un lado, la gramática clásica del sujeto y el predicado, que no es nuestra vía, no es la que voy a tomar, y la que no deberíamos tomar como analistas, claramente. Y por otro lado, la gramática del sujeto inconsciente, barrado y el significante. El sujeto se presenta entre significantes, al igual que el deseo. La fórmula del fantasma y la del deseo son homólogas. ¿Será que a veces el sujeto se confunde con su deseo? En el seminario 5, clase 15, 12 de marzo, Lacan dice, este deseo inconsciente, ¿por qué en suma Freud lo ha reconocido en el sueño? ¿Es en nombre de qué? ¿En qué es reconocido? No hay nada en el sueño aparentemente de manera manifiesta que corresponda a aquello por lo cual un deseo se manifiesta gramaticalmente. El sujeto y el deseo no son sustanciales, no son una persona, no son un objeto, son materiales, ¿no? Creo que no hace falta explicar, ¿no?, esto del materialismo, ¿no?, de la sustancia inexistente, sino que es la materia con la que trabajamos son las palabras, ¿no? Su materialidad es la palabra. En el seminario 6, clase 3, 26 de noviembre, dice, el Wunsch, es decir, deseo, se contenta aquí con apariencias. Y eso está bien claro si se trata de un sueño. Y también, por otra parte, el carácter de esta satisfacción que está aquí reflejado en el lenguaje por el que nos es expresado.
Por esa satisfacción del ser, de la que me he expresado en su momento, donde se traiciona la ambigüedad de la palabra ser, en tanto que está ahí, que se desliza por todas partes y que también debe formularse así por esa forma gramatical del reenvío al ser. El ser satisfecho puede ser tomado por el lado sustancial. No hay otra cosa sustancial en el ser que la palabra misma. Él se satisface del ser. No podemos tomarlo por lo que es del ser, sino es al pie de la letra. La gramática, entiendo yo, es el representante de la ley en el lenguaje. Es su estructura. El deseo se desliza en la estructura del lenguaje con sus propias leyes, es decir, su propia gramática. Acá voy a empezar a trabajar la cuestión específicamente del sujeto en relación a esta gramática que propongo, no sé si propongo, que leo o encuentro en Lacan, ¿no? Acá lo voy a decir expresamente otra vez, le agradezco a Alfredo, porque todo esto surge a partir de la lectura de su libro Estructuras Clínicas, tomo 1, página 39, donde él trabaja en la definición de significante, ¿no? La clásica, significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Alfredo trabaja ahí ese otro con mayúscula, cosa que a mí me llamó la atención, no lo había visto en otro lado, y fue lo que me movió a investigar. ¿Dónde más podría Lacan haber trabajado esta cuestión del otro, ¿no? De la definición del significante o del sujeto con ese otro con A mayúscula? Y me encontré con este párrafo. Este párrafo remite a un dibujito que lo vamos a ver brevemente. Es la siguiente, esa. No lo vamos a trabajar, es solo para que lo tengan presente, porque cuando dice consideremos el dibujo, se refiere a ese, nada más para que lo tengan claro. Podemos pasar a la siguiente, si querés. Esta es la frase en cuestión, ¿no? La que me disparó toda esta investigación. Dice así: consideremos el dibujo, el que acabamos de ver, en el que la última vez interpreté lo que quería articular con ustedes a partir de este tema que estoy retomando hoy. Un sujeto, decía, al implicarlo en la fórmula, que un significante le representa para otro significante, dice en la traducción original, yo le agregué un otro significante, y ahora van a ver por qué, que no veo cómo de un otro, eso está entre comillas, está ya inscripto en esa fórmula, ¿sí? Y acá empieza a trabajar esta cuestión del un otro desde su seminario, ¿no? De un otro al otro. Este significante ante el cual el sujeto se representa es precisamente aquí un otro. Si van a la traducción en español, dice simplemente otro, ¿sí? Un otro, del que se trata en mi título, aquel un otro que aquí ven inscripto, se está refiriendo al gráfico, ahora por ahí si recuerdan cómo era, pueden llegar a entender porque hay dos unos, ¿no? Es uno y un otro, ¿no? Sin esto no se termina de captar bien qué quiere decir ese dibujo. Que aquí viene inscripto en esto que es el recurso ante el cual, en este campo del otro, se representa lo que tiene que funcionar de sujeto. Este uno en el otro, como tal, no puede ir sin incluir el uno en más. A pesar de que Lacan lo dice acá expresamente, no se puede sacar ese uno es fundamental, hay que pensar un montón de cosas en relación a ese uno, cuando se traduce al español desaparece. Vamos a tomar esta definición de sujeto significante. Ustedes saben que esto es axiomático, funciona para definir las dos cosas. Para pensar esta otra gramática. Para poder hacerlo tenemos que prestar atención a su traducción, ya que por lo común la encontramos traducida así. Sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Esta traducción traiciona, aniquila, desarticula la función del uno en más.
¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función del 1? ¿No? Para entender el 1 en más, Lacan nos remite al texto de Shackleton, ¿no? ¿Se acuerdan? Shackleton es un expedicionario, ¿no? Esto Lacan lo saca del libro La Odisea del Endurance, tipo que fue hasta el polo norte, que era, o sur, me acuerdo, norte, y cuenta que había un polizón, entonces siempre cada vez que contaban los pasajeros había uno más, uno menos, ¿no? Y entonces dice, aquí se toca la experiencia en el estado desnudo del sujeto, que no es más que eso, que la posibilidad de un significante en más, de un uno en más, gracias al cual él mismo constata que hay uno que falta. Creo que la cuestión del uno en más se ve más claramente, entre otras cosas, ahora vamos a ver más, en las siguientes experiencias. Si le preguntamos a cualquier niño, y a muchos adultos también, cuántos hermanos tiene, siempre hay un momento de vacilación en la respuesta donde el que cuenta no sabe si contarse o no. El uno en más es el que cuenta, pero no se cuenta. Lo podemos ver en la vuelta de la Tierra, ¿no? Yo digo, ¿cuántas vueltas da la Tierra en un año? ¿Y 365? No, da 366. ¿No? 365 sobre sí mismo y una más alrededor del Sol. ¿No? En relación al uno que falta, esto es un poco, voy a ver si lo puedo transmitir de alguna manera. Podemos pasar a la siguiente. ¿Conocen este juego? Este juego es súper interesante porque pareciera que le falta una pieza, pero es una falta imaginaria. No le falta nada al juego, porque si no, no funciona. Si fuera de otra manera, no se podría jugar, ¿no? Y es una forma donde se puede inscribir ese uno que falta. Si no falta, no se puede jugar. Y imaginémonos que este juego sea la batería significante. Está completa, tiene todas las fichas que tiene que tener, no le falta ninguna, ¿sí? Y con esa ficha yo puedo armar un montón de cosas. Lo puedo armar así como está, puedo armar del 15 para abajo, puedo poner todos los pares primero, los impares después. O sea que no solo la única solución es esa, ¿no? Hay muchísimas soluciones y no todas son posibles, ¿no? Donde incluimos ahí el tema, la cuestión de lo real, ¿no? Si yo tengo que armar un número que tiene algo entre el 1 y el 4, del 15, por ejemplo, no lo puedo armar porque tengo que partir la fecha por la mitad. Entonces no puedo armar cualquier número con esas fichas, ¿sí? Hay algunas que son imposibles de hacer por estructura, ¿sí? Por la forma en la que está hecho el juego. Imagínense, acá podemos ver algunas cuestiones patológicas, ¿no? ¿Qué pasaría si el juego estuviera completo, si estuviera el 16? ¿No? No hay posibilidad de significante, no hay, cada uno representa, está en el lugar que está, no es inamovible, no se puede cambiar nada, ¿sí? Podemos pensar, no sé, psicosis, por ejemplo, ¿no? ¿O qué pasaría si está el lugar, pero está prohibido? ¿No? Si hay alguien que dice, no, ese lugar no se puede ocupar, está prohibido, no se puede jugar. Está el agujero, ¿no? Pero no está inscrito como agujero, entonces no se puede usar para mover una pieza ahí. Solo funciona si hay una ley que dice, sí, ese lugar se puede usar, está habilitado, ¿no? No es una falta, es un lugar que se puede usar, que está incluido en el juego, y ese uno que aparentemente falta, ¿sí? Pero que en realidad es solo un agujero, es el que permite que las piezas se muevan. ¿Se entendió más o menos? Bueno, volvemos ahora a la definición de sujeto significante del principio. En español hacemos la diferencia entre un como artículo indefinido, en realidad es un apócope de uno, ¿no? El uno como número cardinal y el uno como pronombre. En francés tiene obviamente estas diferencias, pero es siempre un, se escribe un, siempre, ¿no? Nosotros no, entonces cuando lo leemos nos cambia el sentido o la forma o la apariencia de la frase. En sujet es en el caso de no hay problema, ¿no? Ese uno
funciona como artículo indefinido, ¿sí? Donc signifiant que acá tenemos una variación, ya que hay que tener en cuenta que, como veremos más adelante, ese un tiene también valor de pronombre, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que es un significante, o sea, solo uno, ¿sí? Un significante, o el uno, que nosotros no lo podemos leer porque no escribimos uno significante, escribimos un, pero es uno significante. O sea que hay un uno que es significante. Significante en todos los sentidos que acabo de explicar, incluso en el de su falta, ¿no? Que uno significante implica ese uno que cuenta pero no se cuenta, o sea que está ahí pero se cuenta de distintas formas, que no es solo un significante más, ¿no? Un otro significante, aquí tenemos la mayor dificultad, que es ese uno al tomarse como artículo indefinido, es elidido en la traducción, se borra. Ustedes van a ver cualquier traducción, dice otro significante, el un no aparece nunca. En estos párrafos Lacan nos advierte que este un no se puede eliminar de la ecuación. No es lo mismo traducir para otro significante que para un otro significante. Es curioso, para poder escribir esto tuve que anular el corrector del Word. Si yo dejo el corrector, el Word me borra ese uno insistentemente, ¿no? Tuve que desactivar el corrector para poder escribir ese uno. O sea que está más agarrado a la gramática que yo, el Word, ¿no? Bien, ¿me siguen hasta ahí? Ahora vamos a trabajar más específicamente el sujeto y qué lugar entiendo yo que ocupa en esta gramática, ¿no? Sabemos ampliamente que el sujeto no es la persona, ¿sí? U objeto que lleva a cabo la acción. No es como la gramática clásica, yo, el perro, el gato, ¿no? Es el sujeto de la oración. Para nosotros el sujeto no es eso, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos una larga tradición donde el sujeto tenemos como un diablito en un hombro que nos dice el sujeto es una persona de carne y hueso, sujeto, persona, carne y hueso, ¿no? Tendríamos que tener el otro que nos diga sujeto es de lo que se trata, es asunto, es el tema de que se trata, ¿no? No es. Tenemos que pensar cada vez que pensamos en sujeto, en ese otro sujeto que no es sustancial, ¿no? que es material, que tiene que ver con lo que se dice. Me voy a detener un instante en los sentidos que tiene la palabra representación, ¿no? Según la RAE, representar tiene muchas acepciones. Voy a tomar las que me interesan, ¿no? Que es hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Está dicho de una persona, manifestar el afecto que está poseída, de la que está poseída, interpretar un papel, una obra dramática, sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función, ser imagen o símbolo de algo, imitarlo perfectamente, dicho de una persona o de una cosa, importar mucho o poco, ¿no? La amistad representa mucho para mí. Comúnmente se entiende representar como hacer presente una cosa en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, etc. Les representé el peligro que corrían, por ejemplo. Ser determinada cosa, el símbolo o la imagen de algo o imitarlo perfectamente. La paloma representa la paz. Este significado vulgar no nos permite pensar la puesta en acto, en escena que Lacan trabaja sobre la representación freudiana. Con esto en mente podemos ver cómo ese uno significante no solo tiene el valor, los atributos del sujeto, además lo actúa, lo pone en acto, lo trae a la otra escena. Entonces, lo que propongo
es, en vez de leer, ¿no?, la definición, un significante es lo que representa a un sujeto para otro representante, que en algún lugar y por mucho tiempo se nos presentó como, bueno, es una palabra que representa una persona por otra palabra, una cosa así, ¿no? Propongo leerla de otra forma, ¿no?, que sería algo así como esto, donde uno, en tanto significante, actúa, representa, pone en escena el asunto, el tema de qué se trata, para otro uno significante. Ese otro con mayúscula, si quieren lo pueden dar vuelta, es para un otro significante. En tanto significante, ¿sí? Lo que yo planteo es que tanto ese uno como ese uno en el otro son los significantes, que hay que trabajar y pensar ese uno como significante, no simplemente como diciendo es en los significantes, sino trabajar ese uno y el uno en el otro como significantes. Y que es ahí donde, en ese juego entre el uno y el otro, vamos a decirlo en inmixción para seguir un poco la charla de la vez pasada, donde se produce el sujeto, ¿sí? Bueno, perdí. Para tratar de entender esto, vamos a ver si puedo esclarecerlo de alguna forma. Voy a tomar una frase muy sencilla para ver cómo funciona, ¿sí? Esta frase es te odio, sencillo, te odio. Lo hemos escuchado por parte de los pacientes, ¿no?, 2 millones de veces. Es decir, que tiene una estructura que sería yo odio a ti, ¿no? Por cuestiones gramaticales del español no está escrito así, pero básicamente la estructura es esa. Nuestra otra gramática nos indica que el sujeto no es el yo. Ya sabemos que el yo es el sujeto en la gramática clásica, pero no es nuestro sujeto. Y sabemos que ese a ti o tú, ¿no?, es ese otro significante al cual un significante, es decir, el uno significante, el primero, ¿no?, que es el yo en la frase, en la estructura, se dirige para representar al sujeto, ¿sí? Es decir, hay un uno que se dirige a un otro, ¿sí?, y en ese dirigirse a un otro, algo del sujeto ahí se produce. Si el sujeto se localiza entre significantes, se localiza en el lugar de odio, ¿sí? Si uno es un significante y un otro es el otro, en el medio, odio. Entonces, el asunto de lo que se trata en la oración, el sujeto, es que se odia. En ese punto hay que notar unas pequeñas diferencias con el francés, ¿no?, porque que las cosas son un poco distintas entre el francés y el español, ¿no? En francés ese se odia sería on déteste, que se entiende también por odiamos, ¿sí? Ese on en el francés coloquial se entiende como nosotros, ¿sí? On va, nosotros vamos, ¿sí? Coloquialmente ese on se escucha como un entre dos, ¿no?, como nosotros dos, indicando claramente que algo sucede entre dos. El se en español, que también existe en francés, pero existe como se, ¿no? No se escribe ese igual que en español. Además de ser sustantivante, es reflexivo, o sea, implica que una acción cae sobre sí mismo, ¿sí? Esa es una pequeña diferencia con ese se, ¿no?
en francés. ¿Quién es ese sí mismo sobre el cual cae, ¿no? Ya que no es yo ni tú, no es ni uno ni un otro significante, ese es el lugar tercero de la tercera persona que no existe, según Benveniste, del ello, el saparle, del inconsciente. Eso entre uno y el otro significante siempre será una acción, ¿sí? Que después se convertirá en verbo, se podrá verbalizar, tendrá sus tiempos, ¿no? Será siempre una acción que nos indica claramente la posición del sujeto. Bien. Para pensar esta posición del sujeto voy a trabajar ahora algo en relación al esquema Z, ¿sí? Seguramente en la próxima reunión me gustaría trabajar esta cuestión en relación a el grafo del deseo, ¿no? Y el fantasma de pegan a un niño, ¿no? Pensado como, si bien está pensado como un fantasma perverso, ¿no? Sabemos que la fórmula del fantasma es la misma, solo que se lee en forma inversa. Entonces la idea es trabajar el grafo del deseo en relación a pegar a un niño y a esta forma de pensar la gramática, ¿no? O el lugar de las cosas o la definición del sujeto un poco distinta. Como decía, en este apartado vamos a seguir las ideas de Alfredo Edelstein, que nos presenta en el capítulo el esquema Z de su libro Modelos, Esquemas y Grafos en la enseñanza de Lacan. Para comenzar, Lacan desarrolla este esquema para dar la formulación científica de la relación con ese otro del sujeto, ¿no? Entre comillas. Que la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. A. La condición neurótica o psicótica del sujeto depende de lo que se desarrolla en el otro. Sería, ahí tenemos el esquema, la mayoría lo tenemos de memoria, pero bueno, está ahí. La condición de sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. A. Por condición de sujeto se entiende qué tipo de sujeto está implicado. Alfredo Edelstein nos advierte que se tradujo por tiene lugar el término de Ruhl, cuya traducción más ajustada sería se desenvuelve, que incluye la dimensión espacial y temporal que siempre el sujeto requiere, ¿sí? Por eso comentaba antes este lugar del sujeto como una acción, ¿no? Que tiene justamente estas características, ¿no? Tiene una dimensión temporal, se desarrolla en el tiempo, es una acción. Lo que se desenvuelve allí en el otro es articulado en forma de discurso. El inconsciente es el discurso del otro. El discurso tiene una sintaxis sobre la cual estamos pensando otra gramática, ¿sí? O otra sintaxis, también podríamos decir. El que sea articulado implica que esté compuesto por artículos. Los elementos, aclara Edelstein, pero me parece importante destacar que también está compuesto por artículos determinados e indeterminados. Y las articulaciones, ¿sí? Sus leyes, dice Alfredo en el texto, yo diría su gramática. O además, su gramática. En ese discurso, ¿cómo se interesaría el sujeto si no fuese parte interesada?
La etimología, tanto para el castellano como para el francés, de interesado, intéressé, es inter sum, estar entre, en medio de, en el intervalo. Nuestro sujeto se localiza en medio de los artículos o las articulaciones del discurso del otro. El sujeto está en medio del discurso del otro, en cuanto que está estirado en los 4 puntos del esquema, ¿sí? Siguiendo a Alfredo Edelstein, corregimos que el término francés tiré, que debe traducirse por trazado, en el sentido en que se traza en un plano o un esquema. Vamos ahora a nuestro ejemplo de odio, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, cuya estructura habíamos dicho: yo, XXX, a ti. XXX ponga cualquier acción, ¿no? Habíamos empezado por odio, pongan la que quieran. Sabemos que el sujeto se desarrolla en el tiempo, ¿sí? Por eso en un comienzo, en un análisis, podríamos tener el renglón siguiente, ¿sí? Estamos en el esquema Z, A', ¿sí? El sujeto con su otro, con sus socias, imaginario, ¿sí? Una relación especular, ¿sí? En la medida que el análisis interviene, y en tanto sea una neurosis, la estructura pasará a ser el tercer renglón, S, la acción A. Es decir, habrá posibilidad de S1. Es el último renglón, habrá posibilidad de S1, XXX, S2. Es decir, pensándolo clásicamente entre significantes, ¿no? Aunque la propuesta es que en realidad el significante es el 1, no el significante en tanto tal, sino el 1 en tanto significante. Este S1, sujeto agarrado, S2, ¿sí? Colocamos en lugar de XXX el sujeto agarrado, que es el sujeto inconsciente, el asunto de lo que se trata. Nos permite entender, o pienso yo, nos permite pensar por qué Lacan mantuvo la S, ¿no? Tanto para sujeto como para significante. No sé si a usted no le llamó la atención, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Utiliza la misma letra para significante y para sujeto. Bien, hasta acá, eso es todo. Es denso, por ahí, si quieren lo charlamos un poco más. O quieren preguntar algo que pueda aclararles cuál es la posición de lo que yo encuentro que Lacan dice sobre esa definición de significante. Y la próxima la idea es trabajar el grafo del deseo en relación a pegar a un niño. ¿Qué lecturas es de lo que llamaste el dibujo o la escritura de un otro al otro? O sea, ¿cómo lees vos? No, yo lo dice Lacan. Él dice que eso está en su... Él hace la referencia al título. Sí. ¿No? Sí. Dice textualmente. Y de ahí lo tomo yo. No, acá no. Este significante ante el cual el sujeto se representa es precisamente aquel un otro del que se trata mi título. Está hablando del título del seminario, ¿sí? Aquel un otro que aquí ven inscripto, ¿no? Él es el que dice que ese un otro es el que él trabaja en ese seminario. ¿Sí? Es el título. Cuando dice mi título, se refiere al título del seminario.
incluso lo podemos ver, ¿no? Acá, ¿no? Como pasa de un otro con minúscula, el título del seminario es de un otro con minúscula a un otro con mayúscula, ¿no? Lo vamos a ver más claramente en el próximo encuentro cuando trabajemos el grafo del deseo, donde van a ver que hay un lado uno y un lado un otro, ¿no? Y cómo se pasa de ese uno, un otro con minúscula a un otro con mayúscula, ¿no? Eso por ahí está más para el encuentro que viene. Lo que me pareció interesante es esta cuestión, a mí me parece que yo lo leo completamente distinto, ¿no? Pensar la frase, un significante, lo que representa el sujeto para otro significante, que es la que escuchamos siempre, ¿no? A pensar que el significante es el uno, ¿no? Es pensar ese uno como significante. Con lo cual a mí me hace entender cosas completamente distintas. No sé si captan la diferencia, porque para ustedes da lo mismo, no sé, me gustaría saber qué piensan. ¿Podrás especificar de vuelta esa diferencia? Porque me perdí. Claro, a ver. No, te pregunto si podés especificar un poquito más la diferencia, porque yo justo me perdí. Claro, bueno a ver, como el concepto que trabaja Lacan es el significante, ¿sí? Entonces uno piensa que lo importante de la frase es el significante. Yo lo que digo que si hacemos caer el peso de la frase no sobre la palabra significante, sino sobre el uno, y transformamos en ese uno en significante, ¿sí? Porque ese uno indica el número, indica el uno mismo, indica el uno que falta, indica, si tomamos ese uno como significante, ¿no? Y ese uno en el otro también como significante, entonces la frase, la definición se entiende completamente distinto, ¿sí? Y me parece que por las viñetas que traje, que esa lectura es perfectamente posible, que se puede entender así, ¿no? Como que al entender ese uno y ese un otro, que para Lacan es fundamental, ese uno en el otro, ¿sí? Entonces no es lo mismo pensar un significante representa el sujeto para otro significante, que pensar en esos unos y ese uno en el otro en tantos significantes, ¿no? Poniéndose a trabajar y produciendo sujeto, ¿sí? Un tema, algo que se desarrolla no necesariamente en acto, no presencialmente, pero sí en acción, ¿sí? En la acción que se desarrolla en cualquier análisis, no que es vía la palabra. Pregunta, porque Sí. de lo que estás hablando, ¿tiene que ver con el S1 como rasgo unario que habilita la cuenta? ¿O no? Puede que no. Sí y no. O sea, a ver, yo creo que lo habíamos más o menos trabajado el encuentro pasado. Lacan trabaja el rasgo unario en relación al 1 y de la cuenta, ¿sí? Después dice que el S1, que para trabajar a nivel de significante hay que tomar en cuenta otros rasgos, ¿no? Pero sí, es ese uno, pero además es el uno mismo, ¿no? Porque no sé si lo captaron en algunos lugares y que lo vuelvo a leer, ¿no? Lo que da a entender es que ese uno, ¿sí?, se representa a sí mismo en el sujeto. ¿Sí? Entonces me parece que es un uno que no se puede borrar, ¿no? Entonces me parece que cuando lo borramos en la traducción nos estamos perdiendo cuestiones, ¿no? Tampoco estoy seguro si Lacan lo quiso decir así, simplemente es como yo lo leo, ¿no? Por eso esto es un espacio de investigación, porque la idea es, bueno, yo lo leo así, ustedes.
Él, obviamente avanzaste en una línea de, em, que nos lleva a pensar como una perspectiva que quizás no estaba tan clara en otras. Pero mi impresión es que de alguna manera yo apunto a lo mismo desde hace unos años cuando advierto que no traduzcan necesariamente parole por palabra en Lacan, sino por discurso, porque si se siguen el automático de palabra, que es estándar, todo el lacanismo considera el psicoanálisis como práctica de palabra, el mismo error de Foucault. Me da la impresión que en ese error de traducir siempre necesariamente parole por palabra se cae a la imposibilidad de ver el uno, porque parece que todo lleva a la palabra. ¿Qué palabra usó? ¿Qué palabra dijiste? ¿Por qué dijiste esa palabra y no otra palabra? Pero el psicoanálisis, por esa vía, por la ambigüedad de parole, el psicoanálisis ha retornado a Freud, y cada representación es cada representación, que es una huella anémica. Lo que vos acentuás es un costado invisible del problema, que es incluso, no sé si tan claro como vos lo decís, pero incluso me parece que Lacan lo indica con los subíndices. El lacanismo, en general, todo el psicoanálisis pone S, otro S, y está rechoncho, ya está, necesita más. Una palabra, otra palabra y listo, tu tía. De hecho, ni siquiera requieren escribir el subíndice 1 y el subíndice 2, que en Lacan son cruciales, justamente porque indican el problema de uno. Sí, el S1 relaciona al S2 como tesoro de significante. Como... Sí, pero digo que lleva el problema del 1, que lleva el problema de los números, al problema del ordinal, del cardinal. En psicoanálisis se acentúa la palabra, no el número. De hecho, el psicoanálisis en general sistemáticamente rechaza el número, porque para el psicoanálisis el número es obsesión, es un vicio. Lo que hacemos nosotros lo utiliza 3 veces en este seminario, 8 veces, lo que hacía Ramiro el otro día, 37 veces, eso no se practica en el psicoanálisis, porque es obsesivo. En psicoanálisis lo que se trata es estar distraído, medio haciendo la siesta, siempre el psicoanalista es un personaje que está siempre como digiriendo la comida pesada y que de pronto escucha una palabra, se despierta y dice, verde oscuro. Me llamó mucho la atención verde oscuro. Y ahí se retira de vuelta a su somnolencia y ya está, porque tiene esa palabra que revela lo reprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Lacan ni va por ahí. Me parece que vos estás acentuando ese otro universo que marca la presencia del número en Lacan, que nunca es cantidad. No, nunca es mucho goce o poco. Es el uno significante. Claro. Uh-huh. Sí, la idea de hoy era más o menos presentar la idea que como me pareció medio como densa, ¿no? Por eso no quería continuar hoy con toda la parte del grafo, que tiene también sus complicaciones, ¿no? Pero básicamente la idea es esa, y también poner en discusión, o sea, si alguien lo había trabajado así, lo había pensado de esta manera, ¿no? Porque me parece que las consecuencias en la clínica son de peso, ¿no? Por lo menos para pensar. No sé si hay en internet alguna pregunta, alguien pregunta alguna cuestión. Era demasiado. Hay un problema que se ha presentado muchas veces, y es que los decires de Lacan quedan
muy fácilmente superponibles, se pueden sobreponer a los de Freud. Porque en el sueño, verde oscuro representa el campo, que teníamos un campo y lo perdimos porque el abuelo jugaba al casino todo el tiempo. Entonces representa. En Freud, en el sueño, que era todo verde oscuro, qué raro, porque no hay verde ahí. Ah, qué raro, que se asocia campo. ¿Y campo qué pasó? Que el abuelo lo perdió jugando la ruleta. Entonces verde oscuro representa campo. Eso en psicoanálisis estándar es el psicoanálisis mismo en todas las corrientes, en freudiano, kleiniano, wínico, todos piensan igual. En Lacan, como vos aclaraste bien, no tiene absolutamente nada que ver, pero queda presentado de una manera que encaja casi en el jueguito ese, en el lugar vacío. O sea, Freud encaja justo en los decires de Lacan si uno no lo toma a Lacan en serio. Se queda con las fórmulas y claro, una palabra representa otra palabra, algo así como ya lo sabíamos. Sí, que no siempre dijo Freud, que este hombre no descubrió nada, jugó con números. Algunos autores dicen que Lacan solamente hizo Freud y jugó con números, ritmo. En general los rosarinos siempre critican a Lacan porque suponen que jugó con los numeritos, pero que el psicoanálisis es Freud. Pero me da la impresión que quizás no se podía hacer de otra manera, ya que hay que hablar de eso. O sea, si efectivamente podemos sostener, en general, en lingüística incluso, que verde oscuro representa campo. Me parece que ese sería como el mayor engaño imaginario. O sea, es algo como así como ir al diccionario, está el diccionario de los símbolos, verde oscuro, campo. B corta, sexo de la mujer. Palito, sexo del hombre. Ya está escrito ahí, 1000 versiones del casi todas las diccionario de los símbolos. De la Tom Doyton son de ese estilo, ¿no? Todas son así. Sí. Cuando en Lacan justamente lo que vos decís con mucha claridad hoy, me parece que yo nunca lo había escuchado tan así claro, es que se impugna eso. Porque si no se admitiría el él. ¿Se admitiría él? No entendí la... Yo, tú, él. Ah, él. Se sí. admitiría el él. Bueno, por lo menos algo dije claro, digamos, pensé que no se había entendido nada. Sí, dale. Por eso a mí te quiero hacer un aporte. En el seminario 12, en la primera clase, Lacan rescata una frase que es la primera frase con la que trabaja Chomsky en su libro Estructura Sintáctica, que recién salía, que está estructurada gramaticalmente en forma correcta, pero que no significa nada, digamos, es completamente contradictoria. Está en la primera clase del seminario 12, y Lacan lo trabaja tal vez en este sentido, ¿no? Mostrando, digamos, el agujero, el vacío, en esa gramática. En la gramática que está estructurada, está en inglés la frase. Es algo así como... Sueño furiosamente... Ese, verde, algo con verde, algo de furiosamente... Todos sobre frases contradictorias. Todos términos contradictorios. Sí. Sueño despierto en cosas horriblemente inquietantes que son pacíficas, sería un invento. Y Chomsky dice, evidentemente, la gramática permite escribir cosas que carecen absolutamente de sentido, y lo dice universalmente, es obvio. Y Lacan dice que no, que eso perfectamente puede ser una frase plena de sentido. Si yo te la diría a ti, me podría romper lo dedo en la cabeza, quizás podría desnudar, pero plena de sentido. Claro. Y agrega en esa clase es donde Lacan dice esta frase famosa de él, que yo puedo hacerle decir a una frase, puedo hacerle decir lo que quiera. Y hay una frase famosa de Lacan que está en esa clase. Si me dan el tiempo suficiente, si me dejan argumentar, me dan una frase.
misma clase trabaja, que es el argumento para trabajar la de Chomsky. Claro. No deja de hablar. Una poesía de Aragón o de Sevilla. Una poesía. No sé si son de escuchar. A mí me produce la peor dificultad, que son muchas canciones románticas de la nueva trova cubana, que ahora ya tiene 90 años todos, ¿no? La nueva trova es como la bossa nova. No hay que, a veces hay palabras que no conviene usar. El nuevo psicoanálisis, se imaginan, dentro de 30 años, decir, nosotros sostenemos hace 50 años el nuevo. Bueno, en la nueva trova cubana, las canciones románticas para mí están llenas de frases así. Yo las escucho y digo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es lo que yo siempre me pregunté. ¿Qué tiene de triste que la noche esté estrellada y tiriten azules los astros a lo lejos? Sí. ¿Qué tiene de triste? Ahí está. ¿Es así? ¿Es así? ¿No? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo. ¿Qué tiene de triste? Sí. A mí me encanta la noche estrellada, que los astros titilen. ¿Por qué es triste? Incluso puede ser muchas cosas que alejen el sentido común de la tristeza. Por ejemplo, ser romántico y ya te fuiste para el otro lado. Entonces me quedo pensando si esa no sería la gramática del inconsciente. O de eso habla, ¿cómo sería esa sería, yo le puse otra gramática, porque no sé, como Lacan no la nombra, digo, yo tampoco, digo, pero por lo menos no es la clásica, digamos. No, es otra. Es otra, sí. Que tiene sus leyes, ¿no? Tiene su... Bueno, yo en el trabajo de la más dialéctica, para ahora después lo vamos a ver en el próximo encuentro, ¿no? Como lo expresé un poco acá, cómo va pasando en el análisis de un lugar a otro, ¿no? No es una gramática fija como la clásica, sino que es dialéctica, tiene un desarrollo en el tiempo. Yo en el trabajo de las jornadas de este año trabajé pensándolo como una gramática de la langue. Y hay una parte en el texto de la tercera de Lacan que dice que la langue opera como una lengua muerta, porque es única cada vez, digamos. Es igual que la langue funciona, es como descifrar una lengua muerta. Y cada vez hay que hacer ese trabajo, digamos. Bueno, lo pensaba así, como gramática, yo lo pensaba en ese trabajo como gramática de la langue en función de lo que estaba trabajando. No quería aportártelo nada más. Bien, tengo que refrescarlo el trabajo tuyo, está, ¿no? En algún lado lo voy a leer, así que no. La idea de... Yo leí la tercera 30 veces, no, eso no lo leí. Eso no estaba. Ahora voy a buscar en mi casa, seguramente lo agregó hoy, pero no estaba. Si es una lengua muerta la langue, es espectacular, porque lo primero que se puede decir es que no hay hablantes de esa lengua. Si la langue es equiparable a una lengua muerta, lo primero que hay que decir es que si es lengua muerta no hay hablantes. No, está perdida. Que ni tú hablas en ella, ni tu madre habla de ella, ni yo hablo en ella, ni de ella. Porque la característica fundamental parece si uno consigue dos hablantes de una lengua, un solo hablante, no es muy creíble, porque te puede empezar a decir sí, porque decir cualquier cosa, si no hay otro, ¿no? Pero si hay dos, no está muerta. Es el caso del yiddish, que se lo dio por muerto durante décadas y décadas y décadas, y siempre hay hablantes. Mientras haya hablantes, no se puede determinar su muerte. Pero si la langue es como una lengua muerta, es tremendo, porque los psicoanalistas se quedan todos patas para arriba porque no hay hablante. Es tremendo. Es tremendo. Yo no creo que esté... No, pero podemos hacer arqueología como con cualquier lengua muerta, ¿no? Eso me parece que esa es la idea, ¿no? Ir a buscar, a tratar de leer, ¿no? Claro, no, se puede leer perfectamente, como los jeroglíficos. Leer, sí. Leer perfectamente. Sí, sí. Pero nadie lo habla. No. O sea, no hay ninguna persona que hable la langue. Bueno, yo te voy a mandar un video de una sobrina nieta, ¿no? Donde habla la lang todo el tiempo.
y discute y hace gestos, tiene un año, ¿no? Y le sale algo que para ella es, ¿no? Está enojada y te discute y, ¿no?, te dice cosas, pero como es la única que lo habla, no hay forma de saber, ¿no? Pero estoy seguro que de eso va a hablar toda su vida. Bien. Dejamos acá. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Alguna idea? Bien, bueno, entonces los veo, no sé, creo que es en 15 días, no sé cuándo es, Mariana, el próximo. La próxima me voy yo. La próxima es Alfredo, sí, la otra. La otra. Bueno, y ahí vamos a avanzar un poquito más en esto.